sé si alguno lo voy a corregir yo en particular, pero no. Ya lo van a tener, no sea un problema. Bueno, vamos con el temario de hoy. No sé si hay alguna otra consulta. Estoy buscando cuál es el PowerPoint. Esperen que fijar en base a la plataforma. Un minuto. Bueno. No, toqué cualquier lado. Bien, capítulo 4. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver un poco lo que es Access List. Ustedes, recuérdenme, creo que no vieron nunca el tema en ninguno de los SNA anteriores. Tienen entendido que no, porque ahora cambió la estructura, digamos. Antes lo dábamos en dos partes y ahora ya no. Ahora se da todo en forma completa, podríamos decir, aunque le faltan algunas cuestiones. Bien, díganme cuando ya vean la pantalla compartida. Ahí creo que la están viendo. Sí, ya sabe. Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco de lo que es Access List. Un tema bastante entretenido, podríamos decir, que tiene práctica, digamos, no es tan tedioso en ese sentido. Pero bien, vamos a hacerlo bien práctico, vamos a tratar de apuntar a la práctica y que ustedes configuren qué es lo que nos interesa. Así que voy a tratar de ser breve y en parte, digamos, ir directo y que ustedes a medida que vayan configurando vayan entendiendo perfectamente el concepto de lo que es un Access List, porque es muy sencillo. Un Access List es básicamente una serie de comandos o un script, muchas veces se le dice, digamos, en definitiva son líneas de configuración, reglas de configuración, que conforman un filtro del tráfico. ¿Sí? Es decir, que básicamente vamos a utilizar un Access List para filtrar algún tipo de tráfico que por motivos diversos, ¿sí? Queremos filtrar. Nosotros en general a este punto vamos a utilizar los Access Lists exclusivamente por una cuestión de, podríamos decir, de restricción o de seguridad. ¿Se entiende? Vamos a poner las ACL, ACL significa Access List, digamos. Vamos a poner las ACL en distintas interfaces de manera que podamos permitir o no permitir el ingreso de determinado tráfico con ciertas características. Pero las Access Lists, sepan que se utilizan para un montón de otras cuestiones, siempre están relacionadas en general con las restricciones o el permiso de cierto tráfico, pero no solamente para cuestiones de seguridad, a veces también para cuestiones de, por ejemplo, de debugging, se pueden utilizar las ACL para hacer debug y filtrar cierto tipo de tráfico para hacer análisis de fallas. Se pueden utilizar ACLs para lo que es ruteo, ¿sí? Para seleccionar cierto tipo de rutas que pasan y otras que no. Digamos, existen varias maneras de utilizarlas. Nosotros en particular solo vamos a ver el tema, digamos, tráfico directo, ¿no? O cuestiones de seguridad. Entonces, como les dije, un Access List se denomina ACL y las entradas de un Access List se denominan ACE, ¿sí? Que son estos diversos, como vamos a ver, renglones que componen un Access List. ¿Sí? Bien, esto es un poco lo que les decía de lo teórico, digamos, para qué sirven las Access List. Nosotros particularmente vamos a utilizar Access List que filtran a nivel de capa de transporte y capa de red. ¿Sí? O sea, van a mirar básicamente direcciones IP y números de puertos y en base a eso toman decisiones de filtrado. Bien, cuestiones digamos, de dónde se colocan las Access List, dónde se colocan estos filtros. Bueno, como es bastante lógico de pensar,
Las ACL se colocan sobre las interfaces, o sea, aplican más bien dicho, si bien se configuran en la configuración global del router o del switch, se colocan o se aplican sobre interfaces determinadas. Pueden ser interfaces físicas, pueden ser interfaces, por ejemplo, las líneas BTI, interfaces de gestión, pueden ser interfaces loopback, pero en definitiva lo vamos a aplicar sobre alguna interfaz. Y tenemos que tener en cuenta, a ver si lo dice por acá, bueno, lo menciono acá y después de última se volverá a ver, que nosotros podemos aplicar las access list filtrando. Digamos, en el sentido, digamos, podemos aplicarlas según 3 criterios. Una ACL por sentido, en cada interfaz puede haber una ACL por sentido, por protocolo, ¿sí? Y por interfase, bueno, ya lo acabo de mencionar. Esos son los 3 criterios, ¿sí? No podemos tener 2 access list, o sea, 2 filtros diferentes aplicadas en una misma interfase, ambas en el sentido del tráfico entrante, porque el tráfico no sabría cuál ACL elegir. Como habían dicho, las ACL estarían compitiendo entre sí para ver qué tráfico captura, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una por sentido, por interfase y por protocolo. O sea, podemos tener ACLs por ejemplo, para IPv6 y ACLs para IPv4. Obviamente, como son 2 protocolos totalmente distintos, se analizan con access list distintos, digamos. Pero no puede haber 2 access list en el mismo sentido, en la misma interfase para el mismo protocolo, para IPv4, por ejemplo. Se va a entender mejor con los ejemplos, esto que les digo, o lo vamos a mencionar de nuevo cuando hagamos la práctica. Bien. ¿Cómo es el orden de ejecución de un access list? Y para esto me gustaría tener un ejemplo. Pero bueno, ahora lo menciono cuando vayamos al ejemplo también. Esto es algo que cuando veamos un access list se entiende mucho mejor. Básicamente un router va leyendo una CL como uno leería cualquier cosa, ¿no? De arriba hacia abajo. Se ejecutan primero las sentencias que están al principio del access list y se va siguiendo una por una. Cuando hay un macheo, es decir, cuando coincide el criterio de selección de una ACE, es decir, de uno de estos renglones que componen el access list, el tráfico automáticamente toma esa decisión, ¿sí? Cuando hay un macheo exacto, el tráfico, digamos, se ejecuta la access list según ese renglón el cual estamos macheando, sea para permitir el tráfico o para denegar el tráfico. Todas las sentencias de un access list siempre comienzan con un permit o un deny. Es decir, si cumple tal condición, el paquete que está, los paquetes que estamos filtrando, se cumplen tal condición, por ejemplo, con tal dirección IP, con tal red de destino, con tal puerto de destino o de origen, ya vamos a ver los distintos tipos de access list. Entonces vamos a decir que hay un macheo. Cuando hay un macheo, después hay una sentencia, antes hay una sentencia que dice deny o permit. Si es permit, significa que el tráfico puede pasar. Si es un deny, claramente lo descarta. Entonces todas las entradas de la access list son permit, deny, en distinto orden según como nosotros las hayamos configurado. Y se ejecutan, como les digo, de orden descendente. Con lo cual, si nosotros tenemos, ya vamos a ver que si tenemos una sentencia específica que dice una cosa, por ejemplo, un permit a una red de destino X, y después más abajo escribimos otra regla, otro ACE, que dice deny de esa misma red, claramente no va a llegar nunca a ejecutarse esa, porque como primero más arriba, en orden precedente, está la primera que hace un permit y el tráfico pasa, esa access list deja pasar el tráfico y nunca llega a machear con la sentencia que está más abajo. Entonces hay que tener cuidado cómo uno ordena las sentencias del access list. ¿Sí? Eso por ese lado. Y otra cuestión constructiva del access list es que al final de todo, al final de toda access list, existe un deny implícito. Ese deny implícito, es decir, que no está escrito, implica que todo tráfico que no haya macheado con ninguna regla del access list previamente, cuando llega al final del access list, se descarta. Es decir, si nosotros creamos un access list que no tiene ninguna declaración adentro, que no le configuramos nosotros ningún permit, esa access list lo que va a hacer es denegar todo el tráfico, todo. ¿Sí? ¿Por qué este comportamiento por defecto? Bueno, porque las access lists se piensan como un dispositivo o un componente de seguridad. Entonces, están por defecto pensadas para que si nos olvidamos de especificar que algo tenga que pasar explícitamente, automáticamente lo descarta. ¿Se entiende?
De otra manera, si nos olvidásemos de configurar alguna red o algún criterio de selección específico, ese tráfico va a pasar de largo con lo que eso implica, digamos, con el potencial riesgo de seguridad. ¿Sí? Bien. Este es un paquete tracer que es para hacer una demostración, digamos. Vamos a pasar directamente a hacer uno, porque son varios paquetes tracer que podemos hacer, así que vamos a ir a uno de configuración, porque directamente no es para configurar más, es para que ustedes vean cómo funcionan las Access List que ya están creadas. Vamos a ir directamente después a configurarlo. Bien, el tema, acá hay un repaso de lo que es una máscara de wildcard, que me parece que no vamos, ustedes ya la conocen, ya la han estado utilizando para los protocolos de enrutamiento, o SPF en particular. No hace falta acá hacer ningún tipo de aclaración. Lo único acá que vale la pena mencionar, a ver si está acá escrito, no. Bueno, sigamos el ejemplo, ¿no? Como para recordarlo, ¿no? Supónganse que nosotros queremos dejar pasar una red 192.168.1 barra 24, ¿sí? En las access list, esa sentencia, que todavía no vimos cómo se declara, lo vamos a ver en un minuto, la vamos a tener que declarar lo mismo que hacíamos con, por ejemplo, OSPF. Tenemos que declararlo no con la máscara de subred, ni con el barra, ¿sí? O sea, es decir, la longitud de prefijo, lo vamos a tener que hacer directamente con la máscara de wildcard, 000.255, por ejemplo, para especificar esta red barra 24. Bueno, esto es lo que les quería decir. Hay dos casos puntuales que son interesantes y nos ahorran, digamos, es simplemente un atajo. Cuando nosotros configuremos en un access list un permiso, ¿no? Una sentencia de esa access list que maché contra un único host, es decir, contra una dirección IPv4 barra 32, contra una dirección IPv6 barra 128, en vez de poner la dirección del host y la wildcard 0000, podemos directamente poner la palabra clave host y la dirección IPv4. ¿Sí? Es simplemente para reemplazar eso. Y lo mismo, si nosotros vamos a poner una dirección IP que probablemente sea 0000 con la máscara de wildcard de todos 255, es decir, una sentencia que machea contra cualquier IP, también la podemos reemplazar. En vez de poner eso, ponemos any. ¿Sí? El ENI reemplaza tanto la dirección IP como la máscara que es válida para todo destinatario, ¿no? Las 255, 55, 55, 55. Todo eso se reemplaza con un ENI, con la palabra ENI. También, ahora lo vamos a ver cuando hagamos la práctica. Bien, esto es lo que le decía hace un ratito, que ahora encontré el diagrama, lo que decía de cómo pueden ser las access lists, ¿sí? Que tenemos que tener una por interfase, por protocolo y por sentido. Fíjense que en una interfase de un router, por ejemplo, podemos tener como máximo una access list de IPv4 saliente, una access list de IPv4 entrante, una IPv6 saliente y una IPv6 entrante. No más que eso. ¿Sí? Bien. Otro detalle menor, digamos, del Access List que ayuda a lo que es la documentación del Access List es el comando remark. El comando remark, esperen que, a ver si lo podemos ver más adelante. Ya empezamos a ver. Bueno, también, ahora lo menciono, después lo vemos con ejemplos. El comando remark, lo que nos hace dentro del Access List es simplemente hacer un comentario. Es como imagínense como el description de las interfaces. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo, pero sirve para ir documentando. Cuando tenemos access lists que son muy extensos, y créanme que es común que los haya, digamos, cuando trabajamos con routers de gran tamaño, digamos, de gran cantidad de clientes conectados, los comentarios de Remark nos permiten separar por secciones de alguna forma el access list. Nos dice, bueno, de acá para abajo tenemos todas sentencias que permiten redes de clientes, por ejemplo. Después pasan 10.000 renglones de un access list, otro remark que dice, bueno, a partir de ahora estas son las redes permitidas para, no lo sé, los servidores detrás del firewall. Y así, ¿se entiende? O sea, son ejemplos que estoy dando nada más que se pueden utilizar de manera diversa, siempre con algún tipo de comentario que nos guíe. Bien,
Tipos de ACL. Hay no muchas, hay un par de maneras de clasificar las access list, pero primero y principal tenemos una gran separación de dos grupos importantes que son las access list estándar y las access list extendidas. La diferencia principal es que las access list estándar, podríamos decir son el hermano menor, no tienen ningún otro tipo de capacidad más que de filtrar a partir de la IPv4 de origen. ¿Sí? Las access list extendidas, nosotros vamos a ver ACL para IP versión 4, ¿sí? Puntualmente. Hay access list obviamente para IPv6, pero nosotros vamos a ver access list para IPv4. Las access list extendidas son mucho más versátiles porque permiten filtrar no solo por la dirección IPv4 de los paquetes de origen, sino la IPv4 de destino y los números de puerto, es decir, el tipo de protocolo, sea TCP, UDP y qué aplicación en particular. Por ejemplo, filtrar por paquetes de HTTP, de SNMP, de lo que se les ocurra, ¿no? De Telnet, de SSH, de FTP, todos los protocolos, digamos, que tengan algún número de puertos asociados. Si nosotros conocemos el número de puerto, se puede filtrar con un access list extendido, ¿no? El estándar no lo permite. Las access list, uno dirá por qué existían ambos tipos de access list, siendo que uno es mucho más versátil que otro. Bueno, porque básicamente antes no daba la capacidad de procesamiento. El concepto de access list es un concepto bastante antiguo también. En un principio existían solamente las access list estándar, con el tiempo fueron mejorando las capacidades de los equipos y se agregaron las access list extendidas. ¿Sí? Otra clasificación que se puede hacer es en las ACL numeradas y las ACL nombradas. Las ACL numeradas tienen asociado un rango numérico cuando se las crea, ¿sí? Uno directamente crea una access list numerada y diciendo, con este comando que ven ahí, ¿no? Access list, y le ponen un número en particular. Si el rango del número que le están poniendo es del 1 al 99 o del 1300 al 1999, son ACL estándar, numeradas. Y si lo ponen entre el 100 y el 199 y el 2000 y el 2700, son ACL extendidas numeradas. ¿Se entiende? O sea, la definición, o sea, lo que va a poder hacer esa access list está definido automáticamente por el número que nosotros le ponemos cuando la creamos. ¿Se entiende? Eso son las ACL numeradas. Las ACL nombradas, como les decía, en cambio, nosotros al crearla le ponemos un nombre, un código, digamos, una seguidilla de caracteres alfanuméricos, ¿sí? Que no pueden empezar con un número, el nombre. Y cuando lo creamos le tenemos que especificar si va a ser una ACL extendida o estándar. Por eso se crea con un comando diferente que es IP Access List Extended o estándar, según lo que queramos crear, y el nombre de esa Access List. ¿Sí? Y ahí ya empezamos a ver un poco la estructura de un Access List. Fíjense, ¿no? Acá tenemos un Access List extendido que tiene dos sentencias. Permit, ¿sí? Fíjense, esto permite el protocolo. Ya, después vamos a ver, más abajo tengo la estructura, ¿no? Pero ya se lo adelanto, esto es permit. Dice, permití todos los paquetes cuya dirección de origen, cuya red de origen, más bien dicho, sea 192.168.10/24, porque tiene esta máscara de wildcard, y cuyo destino sea any, sea cualquier cosa. ¿Sí? Que sean del protocolo TCP con el número de puerto igual al FTP. O sea, esta sentencia, esta entrada del access list, que el access list se llama FTP filter, deja pasar todo el tráfico de FTP. Y hay una segunda sentencia que dice lo mismo, de la misma red de origen, que deje pasar el tráfico FTP-data. ¿Se acuerdan que FTP era un protocolo particular que tenía dos números de puerto, el 20 y el 21? ¿Sí? En el número de puerto 20 abría la conexión y en el 21 hacía el tráfico de los datos. O sea, usaba un puerto para el control de la comunicación y otro para el control, para la transferencia de datos en sí misma. Entonces, este ACL en particular lo que deja es pasar todo el tráfico de FTP de ambos puertos. Y como ven, ahí terminó la access list. Tiene dos entradas permit. Acuérdense que al final del access list hay un deny implícito, hay un deny any, es decir, deniega todo el tráfico de cualquier origen a cualquier destino y de cualquier protocolo, ¿sí? Que va a hacer que cualquier otro tipo de tráfico que no coincida con alguna de estas dos sentencias de permit no pase, se descarte automáticamente. ¿Sí? Ahora vamos a ver dónde
dónde se aplica bien esto correctamente. Déjenme un segundo que quiero llegar hasta donde está. Ah, bien, no está me estoy viendo que en el PowerPoint no tengo la estructura del comando. Vamos a ver si lo tengo. Déjenme ver. Lo voy a buscar en el Netacad y lo vemos directamente de ahí. Porque quiero mostrarle cómo es el comando. Ah, está bien, porque lo tengo en el otro módulo. Perdón, no dije nada. Digamos, estos son los conceptos teóricos, ahora vamos a ir con el módulo 2, con el módulo 5, perdón, que es el de Access List, la configuración del Access List, propiamente dicho. Y ahí tenemos los comandos. Esto ya lo mencioné. Bien. Entonces, ¿dónde es que se configuran las Access List? O más bien dicho, ¿dónde se aplican las Access List? Ya vimos que tenemos dos tipos de Access List. Las Access List, más allá de las nombradas y numeradas, que son dos formas distintas de crearlas, pero el concepto y el funcionamiento es exactamente igual. Pero a nivel funcional tenemos dos grupos de Access List, las estándar y las extendidas. Las estándar, como dijimos, son aquellas que solo filtran por la IP de origen de los paquetes. Y las extendidas a partir de distintas IP de origen y destino y números de puerto. Entonces, ¿dónde van ubicadas esas Access List? De acuerdo a si son estándar o extendidas. Bien, resulta que si nosotros queremos filtrar, por ejemplo, tenemos este diagrama, esta topología, ¿no? Que se ve bien clara. Si nosotros queremos filtrar tráfico que va, por ejemplo, de la PC1, ¿no? De la red de la PC1, que es 192.168.10/24, y queremos impedir que el tráfico de esa red llegue a el servidor que tenemos acá, del otro lado en el switch 4, que es la red 192.168.31.24/24. Entonces, si vamos a usar ACLs estándar, solo podemos filtrar por IP de origen. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros no podemos colocar un access list que filtre la red 192.168.10/24 completa cerca de esa red. Porque supónganse que esa access list la pongo en esta interfaz del router 1, en la gigabit 000. Si la coloco ahí, en el sentido entrante, siempre cuando configuremos access list, tengan en cuenta esto. Tenemos que pararnos en el router como si nosotros fuéramos el router y nos ponemos en esa posición para entender si el tráfico es entrante o saliente. ¿Se entiende? Se tienen que poner en el lugar del equipo donde ustedes están configurando el access list. Entonces yo me paro como si fuera el router 1 y miro hacia la interfaz gigabit 000. Si yo coloco un access list que me filtra el tráfico entrante que entra hacia el router 1 con esta red de origen, la 192.168.10/24, y no la dejo pasar, todo el tráfico de esta red va a estar muerto. No va a tener ningún tipo de conectividad. No solo para la red que está acá en el servidor, sino para ninguna red. Cada vez que llegue un paquete, el router 1 sobre esa interfase lo va a descartar. Entonces, esa access list no está cumpliendo su función. O más bien dicho, lo está sobrecumpliendo y te está haciendo un mal funcionamiento de la red. Por eso es que se colocan las access list estándar siempre en la posición más cercana que se pueda al destino de ese tráfico. En este caso, si yo dije quiero prohibir el tráfico de la red 1 o la red de la PC1 hasta el servidor, debería colocar esa access list sobre el router 3, probablemente en la interfase gigabit 001 en el sentido saliente. ¿Se entiende? Porque yo estoy parado en el router 3, quiero impedir que el tráfico me viene por acá, por la serie 011, ¿no? Entra al router 3 y yo quiero que ese tráfico no salga hacia el switch 4. Por eso la colocaría sobre esta interfase en el sentido saliente. En el router 1 en el sentido entrante porque venía de este lado. ¿Se entiende? Cuando yo les digo que me paro sobre el router para identificar si el tráfico es entrante o saliente de un access list, eso es fundamental, porque es el error más común que se comete cuando uno configura el access list. Es relativamente fácil, digamos, perderse en ese sentido. Pero fíjese que de esa manera yo logré filtrar solo en el router 3 el tráfico hacia el switch, hacia el servidor, en realidad,
Cualquier otra red, la del switch 2, la del switch 3, el tráfico del router, todos pueden llegar sin problemas a ese servidor, pero la red del switch 1 no va a llegar porque hay un access list que lo impide. Pero el switch 1, o más bien dicho la PC 1, toda esta red, puede navegar y puede alcanzar perfectamente el resto de las redes, ¿sí? Porque no hay ningún tipo de equipo que lo esté impidiendo. Ahora bien, eso para access list estándar. Para access list extendidos, es válido lo contrario. En definitiva, nosotros tenemos que hacer eso porque el access list estándar es muy limitado en su flexibilidad. Como solamente filtra por IP de origen, yo me tengo que alejar de la red de origen, por una cuestión de que si no le voy a filtrar todo el tráfico, cuando quiero ir para otras redes también, que no tendría que hacer ningún tipo de restricción. Ahora, como el access list estándar, extendida, es mucho más rica, puedo configurarle específicamente qué protocolo e incluso puedo especificarle de qué origen a qué destino. Entonces sí, puedo y debo configurarla lo más cerca del origen que pueda. ¿Se entiende? Entonces yo ahí voy a poner el access list en el router 1, en la interfaz de gigabit 000, como dije antes, en el sentido entrante, y ahí coloco un access list extendido que dice el tráfico que se origina en la red 192.168.10/24 y que vaya dirigido a la red 192.168.31/24, deny, descartalo. Incluso podría decirle, si este servidor fuera un servidor web, por ejemplo, podría decirle filtrame solamente de ese origen a ese destino con el puerto TCP 80. Entonces, digamos, bloqueo el tráfico HTTP. ¿Sí? 80 u 8080 o los dos puertos, puedo bloquear un rango de puertos también. Todo eso lo permite hacer el access list. Pero ¿por qué lo voy a colocar cerca del origen? Porque en realidad eso sería siempre lo deseable. Porque así yo ya tumbo el tráfico, digamos, lo descarto sin que recorra toda la red y me consuma recursos de todos los routers. Me está consumiendo en definitiva ancho de banda, sabiendo que al final lo voy a terminar descartando ese tráfico. ¿Se entiende? Pero de vuelta, el access list estándar no me deja hacer otra, digamos, me acorrala y me fuerza a que la coloque cerca del destinatario, porque no puedo zafar de esa situación, ¿se entiende? Bien. Fíjense, acá estamos trabajando siempre con la misma red, ¿no? ¿Qué dice este ejemplo? Bien. Quiero impedir que el tráfico de la 10/24 vaya a la 30/24. ¿Qué es eso lo que estoy haciendo acá? ¿Sí? La 10/24 es la de la PC1, la 30/24 es la de la PC3. Entonces, si voy a usar un filtro, digamos, un ACL con justamente un tipo estándar, la tengo que colocar cerca del destinatario. Entonces, ¿dónde la conozco? ¿Dónde la coloco? Cerca de R3 en el sentido saliente. ¿Sí? Si lo hubiese colocado acá, como dice acá arriba, ¿no? Si lo hubiese colocado sobre la interfase serial 011 en el sentido entrante, fíjense el dibujo de lo que parece un cono, eso te da un sentido, ¿no? En el sentido en que está fluyendo o en el que está siendo aplicado el access list. Si acá la están aplicando en el sentido entrante, me filtra todo lo que viene de la 10/24. Y la 10/24 tendría que poder llegar a la PC4, a la red 31/24. Entonces está mal si lo ponemos ahí. Está bien, bloqueamos que vaya a la 30, pero también bloqueamos que vaya a la 31. Y no era la intención era que bloquee solo la 30. ¿Se entiende? Esta da el ejemplo de dónde está mal colocado y dónde está bien colocado un access list estándar en este caso. ¿Qué más? A ver, otro ejemplo. Bueno, en este caso estamos hablando de un XL extendido y acá lo que queremos filtrar, por ejemplo, es el tráfico de la red 2, ¿sí? Que no pueda ejecutar Telnet y FTP a la red 30/24, de vuelta a la de la PC3. Como estamos usando una ACL extendida, lo vamos a colocar lo más cerca del origen posible, pero se me fue, que es acá, ¿sí? A la entrada del R1, y ahí automáticamente vamos a poner un filtro que dice, filtrame solo el tráfico de Telnet y dijimos, de FTP. Es decir, vamos a bloquear los puertos 23, 20 y 21.
23, ¿se acuerdan? En el puerto de Telnet de TCP. ¿Se entiende? Eso es básicamente lo que hay a entender de teoría. Sé que lo di rápido, pero ahora con la práctica me voy a ir al módulo 5, ahora les comparto y vamos a ver, vamos a hacer los packet tracer y vamos a hacer la práctica y van a ver que se entiende, digamos, se decanta un poco mejor estos conceptos que les acabo de dar. A ver. Y vamos a ver cómo es el tema de la configuración y de la modificación de un access list también. Bien, acá tenemos la creación de una access list estándar numerada. ¿Sí? Bien, tenemos en el modo configuración global, ponemos el comando access list, el número, ¿se acuerdan que le dije un rango para lo que es estándar y un rango para lo que es redes extendidas? Después ponemos digamos, los indicadores, ¿sí? de lo que va a ser esa sentencia, si va a ser un deny, un permit o un remark. Acuérdense que el remark es simplemente para poner remark y el texto, ¿no? Un remark y una descripción de lo que está haciendo en esa parte del access list. Si no, es un deny o un permit y dirección IP de origen con su respectiva máscara de wildcard para especificar la red. ¿Está claro? Fíjense. Acá está mal. Dice para crear una access list numerada, estándar numerada y es estándar nombrada. Lo que está diciendo ahí. ¿Sí? Esto para crear una access list estándar numerada y esto es para crear una access list estándar nombrada. Por eso justamente el comando cambia, fíjese que es IP access list estándar y el nombre. Bien. Acá vemos cómo se aplica finalmente un access list a una interfase. Una vez que hayamos creado las access lists que queramos crear, la vamos a aplicar a las interfaces en el sentido entrante y saliente. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, este es el comando para hacerlo. Dentro de la configuración, fíjense el prompt, dentro de la configuración de una interfaz en particular, tenemos que poner IP access group, el número del access list o el nombre del access list, sea que hayamos creado nombradas o numeradas, y simplemente in o out, si es entrante o saliente. Bien sencillo. Ejemplos. Fíjense, empezamos por arriba, R1, ¿qué está haciendo? Está creando un access list numerado, ¿sí? Porque fíjense que no pone IP access list, pone access list 10, ya sabemos que del 1 al 99 son access list estándar, ¿sí? Entonces estamos creando un access list estándar. Fíjense que no hay que crearlo, digamos, no hay que crearlo primero y después empezar a configurarlo. Directamente hacemos IP access list 10 y ya empezamos a poner sentencias. En el mismo renglón ya ponemos la primera sentencia. La primera sentencia que pone es un remark. Fíjense que le dice, esta access list permite solamente el host 192.168.10 hacia Internet. ¿Sí? Esto es toda una descripción, no hace nada esta línea. Segunda línea, access list 10, o sea, se está refiriendo a la misma access list, permitir host, fíjense que acá puso host y la dirección IP del host, o sea, el /32. Yo podría haber perfectamente puesto permit 192.168.10.10 wildcard 00000. Hubiese sido exactamente lo mismo. También esto es simplemente una convención para simplificar la configuración. ¿Sí? Si hacen un show access list, acá le puso el do para hacerlo dentro del modo de configuración, fíjense que les muestra IP estándar, ¿sí? Access list IP estándar, llamada número 10, y este 10 que tiene acá no tiene nada que ver con el título del access list. Esto, fíjense, lo que hace es poner un número de secuencia a cada entrada del access list. ¿Sí? ¿Por qué arranca con el 10 y no arranca con el 1? Bueno, porque justamente está hecho a propósito para que después cuando querramos editar, si en algún momento queremos editar y agregar renglones intermedios a esa access list que ya teníamos creada, podemos evitar de esa manera borrar todo el access list y volverlo a crear, cosa que podría ser bastante, digamos, disruptivo en un ambiente de tráfico real. Si nosotros estamos con un router con un montón de clientes
y de pronto borramos un access list, aunque sean 2 segundos, podemos llegar a estar perdiendo o dejar pasar un montón de tráfico que no debería pasar. Entonces, para poder editar el access list sin romperlo, sin borrarlo entero, es que se dejan, digamos, los renglones van saltando de 10 en 10, cosa que después nosotros podemos editar y en esos 9 números intermedios que nos quedan, meter nuevos renglones, digamos, nuevas líneas en ese access list. Fíjense que a continuación, ahí ya quedó creada esa access list con una sola entrada que permite el host 10.10.10 y nada más, ¿sí? Y después lo que va a hacer es, en ese mismo access list, fíjense que sigue editando el access list 10, le pone otro remark que dice permitir todos los hosts en la LAN 2, vamos a saber cuál es la LAN 2, y hace un permit de la red 192.168.20 con la wildcard /24. ¿Sí? Hace un show access list otra vez y fíjense que ahora el access list tiene dos entradas, la número 10 que pusimos antes y la número 20 que acabamos de configurar. Y finalmente, ¿qué termina haciendo? Aplica ese access list a la interfaz serial 010. En el sentido, fíjense, IP access group 10, out, en el sentido saliente. Es decir, este router 1 va a analizar todo el tráfico que salga por la interfaz serial 010 y si machea alguna de estas dos condiciones, es decir, si hay algún paquete que pertenezca a la 192.168.10.10, puntualmente esa dirección de IP de origen, lo va a dejar pasar. Si tiene como dirección de origen 192.168.20/24, alguna dirección de esas 255 direcciones que puede tener, en realidad, bueno, no, 254, ¿no? Es la 0 y la 255 no se pueden utilizar. De alguno de los 254 hosts que tiene esa red, los deja pasar también. Y cualquier otra dirección, cualquier otro paquete IP, no lo va a dejar pasar, porque implícitamente al final tiene un deny. Entonces solamente van a poder salir por esta interfaz serial los paquetes que pertenezcan a este host o a esta red 192.168.20/24. ¿Se entiende lo que va haciendo el access list? Ahora que lo empezamos a ver, digamos, en la config. Si no se entienden, párenme y díganmelo, ¿no? Igual ahora ya en breve van a configurar ustedes y vamos a ver para qué traes. Profe, una consulta cortita. ¿Se acuerda que en la red que había mostrado, en el router tenía arriba la conexión serial y abajo la de gigabit? Sí. No habría problema de en cuál de las dos poner el access list, sino el problema es con el comando correcto. Si lo pones en la gigabit tiene que ser con out y si lo pones en la serial tiene que ser con in para el flujo que habíamos definido. Pará, un segundito, ¿no? Anotarme que estoy acomodando. Perdón, te pido disculpas. Justo me puse a acomodar un cable. Como me quedaba lejos los auriculares. Repetime la pregunta, a ver. ¿Se acuerda que en la red que usted había mostrado estaba el router? Pará, ¿querés que la Habíamos, abra? La tengo la presentación anterior. Si querés nos vamos a esa presentación. bueno, habíamos definido el flujo en sentido horario. Sí, Yo para terminar de entender los comandos in y out, dale. que usted Ah, dijo sería mejor ponerlo acá en el gigabit y no en el serial. sí, igual ahora estamos en esta red, ¿no? Ahí están Esa, por viendo. ejemplo. Bueno, sí, igual el ejemplo que estamos viendo ahora, digamos, donde se vio el comando que dije recién, no estamos sobre esta red, estamos sobre otra red. Pero no Sí, por importa. ejemplo, en el router 3, si yo defino un access list, no Sí. importa si lo hago en el serial o en el gigabit, pero sí que tengo que tener cuidado que si lo hago en el gigabit sea con out y en el serial con in. Hay una diferencia conceptual, digamos, si es una ACL extendida, no habría diferencia, porque vos total estás impidiendo, por ejemplo, el tráfico. Suponete que vos lo que estás queriendo filtrar acá es justamente este ejemplo, ¿no? Que no llegue la red de la PC1 a la red de la PC3. ¿Sí? En realidad ahí estaría, a ver, me estoy ordenando un poco. Vamos a contestar tu pregunta. Sí, obviamente, vos tenés que tener cuidado que acá el tráfico está llegando desde el router 2, el tráfico que vos querés filtrar, sabés que viene de este lado, entonces si lo pones sobre la interfaz serial 011, lo tenés que In. filtrar en sentido entrante. Y si fuera en la gigabit, sería en la interfaz en sentido saliente, exactamente, como vos decís.
Pero además, si yo quiero que realmente se comunique PC1 con PC4, ahí sí, el access list lo pongo en la gigabit. Bueno, pero ahí vamos a los casos particulares. Si vos estás utilizando access list estándar, entonces sí tenés que tener cuidado y lo podés poner solamente en la gigabit 00 y no en la serial. Porque si la pones en la serial te filtra todo lo que viene de la PC1, más bien dicho, seamos correctos, todo lo que venga de la red entera /24 de la PC1, y no Claro. sin discriminar, y no lo va a dejar pasar. Entonces no va a llegar nada de esta red, ni a la PC3, ni a la PC4, ni a cualquier red que ponga después atrás del router 3. Muere en la interfaz del serial 1.1. Ni bien entra en la interfaz se descarta. No se llega a procesar, ni a enrutar, ni nada. Se descarta la entrada. Bien. ¿Se entiende? Sí, el estándar es más para bloquear ramas enteras. Claro. El Y el estándar otro es es, para un... exactamente, el estándar es para bloquear ramas enteras, es más antiguo, es más complicado en el sentido de que es menos flexible, entonces tenés que bloquear, como bloqueas redes enteras, lo tenés que poner, digamos, bien cerca del destino, con lo cual el tráfico de esa red de origen que vos querés descartar va a recorrer todo el circuito de todas las redes que hay en el medio hasta llegar a ese destino. Pero bueno, también es más simple de administrar y de configurar, porque vos bloqueas redes IP de origen y nada más, te olvidas de los números de puertos, te olvidas de los rangos, tiene su pro y su contra, digamos. Pero si vos querés hilar muy fino y dejar pasar ciertos orígenes a ciertos destinos y ciertos protocolos, sí o sí tenés que utilizar access list extendidos. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, esperen que bajo esto y volvemos a la otra presentación. Ahora no estoy compartiendo nada. Fíjense, bien, si ustedes quieren ver, digamos, como les digo, ustedes tienen dos maneras de verla, dos maneras, a ver, siempre tienen la manera del show running config para cualquier configuración que hagan en el equipo. Si ustedes hacen un show access list, ¿sí? Van a ver todas las access list. Ustedes, si quieren, pueden hacer un show access list y el número del access list y van a ver solo la info de esa access list en particular que están llamando. Y si hacen un show run, pipe, section, access list, le va a mostrar toda la parte de configuración. O hacen un show run y se van hasta la parte bastante clara de la access list, van a ver todos los comandos uno por uno que pusieron para un access list y lo pueden interpretar. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando ustedes hagan el show access list, el show run, bueno, van a ver la configuración del access list y sobre las interfaces también puede ver si aplicaron un access list. ¿Sí? Como ven acá. Otro comando que pueden usar para ver dónde está aplicado un access list en particular o qué access list tiene aplicado una interfase es este comando, es el show IP interfase y la interfase que quieren ver en particular y entre tantos otros información que les va a dar del mundo IP, les va a decir qué access list está siendo aplicado sobre esa interfaz. Bien, sea nombrada o sea numerada, se los voy a mencionar ahí. Bien. Fíjense, ¿y acá qué vamos a hacer? Ahora vamos a configurar un access list nombrado. Recién configuramos un access list numerado, ahora vamos a hacer uno nombrado. Fíjense. Primero borramos el access list número 10 que habíamos creado recién en el numerado. Lo borramos. Porque sí, no es necesario borrarlo, simplemente el ejemplo que estamos dando acá. Y creamos un access list estándar nombrado que se llama permit access. ¿Sí? Por eso lo declara IP access list estándar y el nombre. Una vez, fíjense que acá ya hay una diferencia entre el nombrado y el numerado. Una vez que creamos el access list, ¿sí? Y acá sí hay que crearlo antes de empezar a configurarlo. No podemos empezar a tirar directamente al renglón access list número y empezar a tirar los ACE, ¿no? Las sentencias. Acá primero tenemos que poner un encabezado o crear el access list y después cambia el prompt. Y fíjense que el prompt nos indica que estamos dentro de la config de ese access list que acabamos de crear. Y ahí ponemos remark, permit o deny, de acuerdo a lo que querramos hacer. ¿Sí? Este access list en particular, fíjense que hace lo mismo que hacía el access list numerado que habíamos creado antes. Nada más que ahora lo hacemos con un access list nombrado. Permite el host 1010, pone un remark, permite un host 192, 160, perdón, permite el host
permite la red barra 24, la 20 barra 24, y sale de la configuración. Y después se va a la interfase serial y ejecuta exactamente el mismo comando, que es IP access group, permit access out. ¿Sí? El mismo comando que utilizábamos antes para lo que era la configuración de la aplicación del access list. Fíjense que es IP access group 10 o IP access group y el nombre del access list. Eso no cambia. ¿Se entiende? Si ejecutamos otra vez el show access list, vemos toda la configuración, vemos todos los ejemplos, digamos, toda la access list que hayamos configurado. ¿Sí? Fíjense que también no cambia, tenemos el nombre y después tenemos 10 y 20, las dos sentencias que automáticamente se indexaron con esos números, con 10 y con el 20. ¿Sí? Y si hacemos un show run, lo podemos ver tal cual lo fuimos ejecutando nosotros. Lo mismo que con el numerado. No cambian absolutamente nada, salvo esa pequeña diferencia cuando lo estamos configurando. Bien. Y ahora sí, se van a poner a configurar ustedes un ratito. Vamos a hacer un packet tracer de configuración. El primero, que es, ya les digo cuál es. No lo tengo acá. Sí, a ver. Sería el packet tracer 518 y 519. ¿Sí? Uno es vamos al 518, que es para configurar access list estándar numerado, y el 519 configura un numerado, un estándar nombrado. ¿Parece? Perfecto. Bueno. Perfecto. Bien. La idea es que lo vayan haciendo solos y ni bien termina alguien, me avisa y lo empezamos a corregir. ¿Sí? Estos dos son bien cortitos, así que deberían ir rápido. Pero la idea es que lo vemos juntos para sacarnos todas las dudas. ¿Ya terminaron de configurar? ¿O están cerca? Yo estoy arrancando el 9, profe. Era 519, ¿no es cierto? Ah, no, está bien, pero yo les decía que revisemos primero el 518. Sí, sí, sí. Hay que hacer el 8 y el 9. Si ya terminaron el 8, vamos a hacer un breve repaso, digamos, para que haya quedado todo claro, ¿les parece? Bueno, estaban los comandos ahí, por suerte. Sí, estaban los comandos ahí, no hay mucho misterio en esto, digamos, ¿no? Pero bueno, para terminar de verificar, fíjense, ¿no? Yo ahí les estoy compartiendo la pantalla, tienen el plano, la red que hicimos. Lo que está diciendo es que, bueno, configuran un access list sobre R2, que si me paro sobre R2, ¿sí? Acá lo tengo a un show run con bueno, vamos a hacerlo sin el pipe. Show run completo y van a ver que está el access list configurado. Sí, el access list 1 que deniega todo lo que viene con access list estándar, claramente no miradas. Entonces, digamos, arranca con la 1 en este caso, deniego la red 11 y después permito todo. Ven que reemplazo con el ENI, en lo mismo que yo pusiera la red, digamos, 000 con máscara de wildcard 255, 255, todo 255, ¿se entiende? Pero es más sencillo poner un ENI y listo. ¿Esto por qué? Porque si no yo tengo acá abajo de todo un deny que no está explicitado, pero existe, y automáticamente si no pongo este permit no me dejaría pasar absolutamente nada, porque habría un deny y después otro deny que deniega todo. Entonces es un access list que no sirve para nada, solo para bloquear todo el tráfico. Por eso está este permit. Y bueno, lo mismo para el caso de R3, que en ese caso lo que está dejando pasar es la red 11. Ambas se aplican, justo en digamos, como está hecho el ejercicio, se aplican en la gigabit 00 en el sentido saliente. Si yo me voy al plano, veo que la gigabit es la salida hacia S3, hacia la red 3, y en el caso de R2, hacia el switch del servidor web. ¿Sí? Y tiene sentido por eso que dijimos, como son access list estándar,
la tenemos que poner bien cerca del origen, y lo más cerca del origen que se puede estar es en la interfase que conecta a ese destino, perdón, lo más cerca del destino, yo dije el origen, me equivoqué, se coloca las estándar lo más cerca del destino que se pueda. Y lo más cerca que se puede estar es en la interfase que se conecta a ese destino, a esa red de destino, en el sentido saliente. ¿Sí? Bien. Bien, bueno, sigan, si no hay ninguna duda, si lo pudieron configurar, hicieron estos shows que les comenta, digamos. Es interesante ver también, algo que no mencionamos en la práctica, era el tema del show access list, que te muestra los macheos. ¿Cuántas veces macheó? Yo hago un show access list. Fíjense que me dice que macheó 4 veces el deny y 4 veces el permit. Esto quiere decir, esta es la cantidad de paquetes que machearon. ¿Por qué hay 4 paquetes? Porque nosotros ejecutamos un ping, como nos decía el ejercicio, y al ejecutar un ping se ejecutan 4 paquetes seguidos, ¿no? de eco de ICMP. 4, en este caso yo seguí las instrucciones de acá, 4 veces machearon y pasaron y otras 4 veces no machearon y no se permitía. Bien. Bueno, listo. Pueden seguir entonces con el... Si no hay ninguna duda, si no, volvemos a repasarlo. Si no, sigan con el 519. Buenísimo. La configuración. No sé si quieren que hagamos algún repaso. Es bastante similar al anterior, con la diferencia que estamos configurando un access list nombrado, ¿no? A mí me surgió una duda, profe. A ver, perfecto. Con respecto a lo que te devuelve el comando ping, porque, por ejemplo, cuando un ping no tiene éxito, te puedo decir que es timeout, y en este caso nos dice que es unreachable, el destino. Ajá. Digamos, la diferencia no sé, entre uno y otro. claro, la diferencia que... Bueno, básicamente cuando, digamos, ¿qué pasa con el comando, con el ping? ¿No? El ping, acuérdense, son comandos de ICMP, mensajes de ICMP de un tipo particular, que es el mensaje tipo eco. Cuando un equipo recibe un mensaje de eco y no tiene ninguna restricción para responder, digamos, si lo puede responder, lo responde. Cuando el destinatario, cuando llega, suponete, un mensaje de ping a un router y ese router, por ejemplo, no tiene la ruta o no tiene, en este caso tiene la ruta, pero tiene un access list aplicado, entonces descarta ese paquete. Cuando el router ya toma la decisión de descartar el paquete y sabe que lo está haciendo, en ese caso el router devuelve o contesta, digamos, ese mensaje de eco de ICMP, respondiéndole al origen, yo descarté este tráfico, ¿no? En definitiva. Y ese es el mensaje de unreachable que te está llegando a vos. ¿Sí? Porque efectivamente el router, como está descartando en el camino por el access list ese paquete, te está informando que lo descartó. Ahora bien, si vos estás en otra circunstancia donde el router, o los routers, ¿no? Imagínate una red grande, un internet, y el paquete va saltando de un lugar a otro, ¿sí? Indefinidamente, porque está mal el ruteo, porque hay un equipo que no tiene la ruta pero no lo informa, digamos, si el paquete, digamos, en algún momento se descarta pero no hay una vuelta de ese paquete de informe, el router que originó el ping se queda esperando, tiene un timer interno el comando de ping, que pasada cierta cantidad de segundos o de milisegundos, si no recibió respuesta alguna, lo descarta y lo da por perdido. Y ahí es cuando aparece en pantalla el comando timeout. ¿Se entiende? O sea, una situación es cuando algún equipo en el medio del camino del ping descarta el paquete y sabe que lo hace y a vos te responde y esa respuesta te llega, entonces te informa que hubo un descarte y que es unreachable. Y otra cosa es si el paquete realmente se perdió en la nube, quedó dando vueltas o se descartó y no hubo una respuesta de vuelta en tiempo y forma, entonces el router originario descarta el paquete por un timeout. O sea que, por ejemplo, para troubleshootear te cambia un poco la cosa porque ya sabes, por ejemplo, si te dice unreachable que tenés algún problema a lo mejor de permiso o algo. Exactamente. Si vos tenés unreachable, podés llegar con el tracer hasta el que te dio el unreachable y saber que ahí hay algo, ahí está pasando algo.
muy específicamente. Ahora, si vos tenés un timeout, es medio complicado, porque si vos haces un tracer, puede ser que ese tracer quede dando vueltas, hasta que no llegas a nada. No sabés por qué, digamos, porque hay un loop de enrutamiento, es decir, porque puede ser que este paquete quede dando vuelta y se termina descartando. O puede ser, como te decía, que llegue hasta un equipo y ese equipo lo descarte el tráfico efectivamente, pero cuando ese equipo tiene que responder a tu router de origen, al que vos estás parado haciendo ping, no tiene manera de volver, porque no tiene una ruta para la vuelta. ¿Me entiendes? ¿Me explico lo que digo? Entonces ahí también te da un timeout. Pero sí, con el unreachable, digamos, podría decirse que es más fácil hacer un troubleshooting. Perfecto. Gracias. No, bueno. ¿Alguna otra duda del ejercicio este en particular? Bueno. No. Bueno, listo. Entonces este lo damos por terminado. Y vamos a hacer ahora lo que es la modificación del access list. ¿Sí? Y para eso les voy a compartir, avanzamos un poquito más con la teoría. Perdón, cerré mal. Bien. Bueno, fíjense que ahí estoy compartiendo de vuelta. Les compartí otra vez la presentación. Pero voy a poner en pantalla completa. Ahí estamos. Estamos parados antes. Bien, para modificar un access list, como les decía, lo que vamos a utilizar en general son dos métodos. ¿Sí? Una es, como les decía también hace un rato, tomar el access list completo, copiarlo en un editor de texto que a ustedes más les guste, modificar lo que vamos a hacer y pegarlo otra vez en el equipo. Ese enfoque es un poco, como les decía también, es destructivo, porque lo que estamos haciendo en definitiva es pisando, o sea, reconfigurando todo el access list entero otra vez. ¿Se entiende? Eso, nosotros como estamos, digamos, aprendiendo en un entorno de laboratorio, no nos cambia, no nos modifican absolutamente nada hacerlo de una forma u otra. Hasta puede ser más práctico porque tenemos un editor de texto que nos manejamos con los shortcuts y de alguna manera no estamos trabajando sobre el router mismo. Puede resultar un poco más práctico, pero en la realidad, como les digo, si tenemos una red con muchos equipos funcionando, mucho tráfico de cliente, no es el método más deseable, porque en ese instante que nosotros pegamos el access list de nuevo, pueden pasar unos instantes nada más para que el router haga esa configuración y le impacte, pero en ese instante podemos llegar a dejar pasar un montón de tráfico indeseado. ¿Sí? Dejar pasar o también podemos digamos, cortarlo completamente, porque si estamos editando un access list que está aplicado en la interfase y en un momento lo dejamos de aplicar en la interfase, o aplicamos un campo, digamos, queda el access list en un estado intermedio que bloquea todo, también digamos, perdemos mucho tráfico. Y no es la intención de que eso pase. Por eso es que a veces es mejor utilizar el segundo método, que es usando los números de secuencia, es decir, configurando directamente sobre ese router, agregando o quitando números de secuencia específicos de cada, o sea, estamos trabajando sobre los ACE directamente y dejando que el access list completo siga funcionando, ¿no? Como tal. Bien, para el primer método es bastante sencillo. Hacemos un show run, buscamos los comandos del access list que nosotros queremos editar, lo copiamos completo, después de editado lo volvemos a pegar en el router y listo. No hay mucho misterio, ¿no? No hay ningún secreto, es bastante evidente. Ahora bien, a mí me interesa más el segundo método, digamos, es más interesante
desarrollar, que si vamos a trabajar sobre los access list entrada por entrada. Fíjense, si nosotros tenemos un access list, en cualquiera de los dos casos, sea un access list numerado o un access list nombrado, cuando nosotros los vamos a modificar, ¿sí? Ahí tenemos que hacer una salvedad. Fíjese que cuando hacemos modificación, todos los access lists se modifican como si fueran access list nombrados. Por ejemplo, acá nosotros teníamos creado un access list 1, ¿sí? Que ya estaba creado, supónganse, del caso anterior. Esperen que perdí el puntero. Ahí está. Nosotros teníamos un access list creado de antemano, hacemos un show access list 1, claramente es un access list numerado estándar, y tiene dos sentencias, la número 10, que es un deny, y la número 20, que es un permit. Fíjense, cuando lo vamos a editar, nosotros queremos borrar esta secuencia 10, borrar esta línea. Cuando lo vamos a editar, lo tenemos que llamar como si fuera un access list nombrado. Fíjense que ponemos IP access list estándar 1. Y no es que estamos creando un access list nuevo nombrado que se llama 1. No, estamos hablando del mismo list que habíamos creado como si fuera, digamos, estándar numerado. Va a seguir siendo estándar numerado, pero cuando lo editamos de esta manera. ¿Se entiende? Lo estamos llamando como si fuera un nombrado. Por ese motivo es que no se pueden crear access list nombrados cuyo nombre empiece con un número. Porque en definitiva es como si estuviéramos editando uno numerado. Bien. Y fíjense que ahí, una vez que estamos dentro de ese access list numerado, lo editamos poniendo el no 10. Directamente negamos el número de secuencia. No hace falta poner no, deny, Podríamos hacerlo también, pero es más sencillo poner no 10 y listo. Y después ponemos 10, deny host y, bueno, un nuevo host, ¿no? Un nuevo comando. Puede ser 10, en este número de secuencia podríamos poner el comando que nosotros quisiéramos. ¿Se entiende? Es bastante sencillo. No hay mucho misterio. En este caso lo único que hizo es, digamos, un ejemplo, no hizo absolutamente nada. Borró la línea y volvió a crear la misma línea. Pero simplemente para mostrarles cómo es la edición de un access list numerado, estándar. Si fuera extendido también sería lo mismo, está bien, no hay ninguna diferencia. Bien, fíjense, en este caso lo que estamos haciendo, otro ejemplo, estamos de vuelta un access list que ya existe, lo que hacemos es agregarle una línea entre medio de las dos que ya existían. ¿Se acuerdan que les dije que saltaban de 10 en 10 en forma automática para permitirnos hacer este tipo de cosas? Por ejemplo, acá le estamos poniendo una nueva línea, un deny 192.168.10.5. Y fíjense, ¿por qué lo tiene que poner en el medio? Lo tiene que poner en el medio porque justamente acá estamos negando primero el host 10.10 y después estamos permitiendo la red completa barra 24. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé que es importante mantener el orden de la secuencia dentro del access list porque se ejecuta de arriba para abajo? Si nosotros tenemos que primero negamos el host 10, si esto estuviera, imagínense si estuviera al revés, la secuencia, primero permitimos la red completa y después denegamos el host 10.10 que pertenece a esa red 192.168.10/24. ¿Qué va a pasar? Cuando entre un paquete del access list que vaya dirigido al host 10, ¿sí? Al punto 10, me refiero, primero se va a encontrar con esta sentencia, con la permit de la red completa. Entonces va a pasar y nunca va a llegar al deny que está acá abajo. Perdón. ¿Se entiende ese ejemplo que di? Porque no vimos ningún ejemplo hasta ahora de eso. De última hora, cuando veamos modificaciones, lo volvemos a probar. Pero se entiende, el orden es importante. Primero va a matchear con la primera sentencia que se encuentre. Si está la red por encima del host, siempre va a matchear con la red y nunca va a llegar a la sentencia deny, por ende no lo va a negar nunca. Y acá lo que está haciendo es agregando una nueva línea de un nuevo host, ¿sí? Y lo está metiendo ahí. Fíjense acá que otra cosa que no dije, que está implícito, acá que puso deny y una IP completa y no le puso host. Cuando nosotros especificamos una IP completa sin ponerle nada, el sistema operativo interpreta también que es un host. Y fíjense que ni siquiera lo pone cuando hacen un show access list, no le pone el host acá. ¿Sí? Ya entiende que está previamente. Otro tema que se ve acá también bien claro es que cuando ustedes hagan un show
access list. Puede ser que les muestres las sentencias en forma desordenada. Ven que acá puso el 15 antes que el 10. Eso no es, digamos, no tiene que ver con que se ejecuten en ese orden. O sea, se van a ejecutar con el número de secuencia tal cual se expresa. O sea, primero la 10, después el 15, después el 20, en orden ascendente de número de secuencia. Pero cuando lo muestran la configuración, ¿sí? El sistema operativo lo muestra de una manera que está acomodándose internamente las sentencias según el access list. O sea, el access list tiene un algoritmo de hash interno que acomoda las secuencias de la forma que sea más rápido para procesarlo. ¿Sí? Como acá tiene dos hosts, los va a poner siempre al principio. Todas las sentencias que tengan un host las pone al principio del access list, independientemente del número de secuencia. ¿Se entiende? Pero acuérdense, esto solamente es como se lo están presentando a ustedes en el comando show. Después en la ejecución va a respetar exactamente el orden que ustedes le pusieron con los números de secuencia ascendente. O sea, ustedes pueden poner un host en el número de secuencia 300 y se va a ejecutar en el número 300. Después, si ustedes hacen un show access list, le va a mostrar todo lo que sean líneas con host al principio. E incluso desordenado con los números de secuencia entre sí, como en este el caso, que hay dos hosts y primero puso el número de secuencia 15 y después 10. ¿Me explico? Entonces, no se preocupen, digamos, por eso con el comando show. Para verlo en orden claro, tendrían que hacer un show run y ahí sí lo van a tener puesto según el número de secuencia que ustedes le habían dictaminado. Bien. Bueno, vamos a hacer otro packet tracer entonces de modificación, que sería, a ver, ya les digo, es el siguiente en el orden dentro de la currícula, pero sería el 5412. No, perdón. 527. De vuelta, configúrenlo, lean el enunciado y traten de hacerlo solos. Cualquier duda, vamos conversando. Perfecto.